tardes, estimados participantes de la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 5 en la modalidad de sucesiones, perteneciente a la carrera de Derecho Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En esta tarde le doy la bienvenida al segundo encuentro sincrónico, en la cual pues vamos a tocar los puntos relacionados con la herencia y con el orden de suceder de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. En nuestro primer encuentro, pues naturalmente se tocó lo relacionado con lo que era el derecho sucesoral y en qué ubicación dentro de las normas del derecho sustantivo se encuentra el derecho sucesoral. Previo precisamente a lo que corresponde el derecho sucesoral, pues se tocó el tema del patrimonio porque precisamente y en estos ítems que corresponden las láminas que presento a continuación, pues precisamente la herencia va a corresponder el patrimonio que deja la persona al suceder el hecho de la muerte. Y desde el momento en el cual la persona, desde el momento del hecho de la muerte, deja el patrimonio, se van a configurar una serie de relaciones patrimoniales en la cual al transmitirse a los herederos, pues se van a adquirir relaciones patrimoniales, derechos y hasta deberes, como se pueden incluir incluso hasta cargas dentro de esa herencia. Por eso, acá tenemos desde el punto de vista objetivo y subjetivo, por un lado, el patrimonio y por otro lado, cómo ese patrimonio se va a subrogar al heredero esos derechos y obligaciones que para el momento tenía el causante y por lo tanto el heredero continúa con esos derechos y esas obligaciones que para ese momento el causante tenía en el momento de ocurrir el hecho de la muerte. Por eso, en síntesis y como se pone aquí en la lámina, la herencia transmisión de estos derechos del difunto presenta una justificación, bueno, una serie de calificativos que presenta la misma, biológica, psicológica, social, económica y jurídica. Y dentro del orden jurídico-social, ciertos derechos que no se pierden con la subjetividad humana, especialmente los de contenido patrimonial. Si los derechos de crédito se extinguieran con la muerte, sería fácil otra la liberación del deudor. El asunto se proyecta desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Por eso yo les toqué desde el punto de vista de las cargas, porque también las cargas dentro de esas relaciones jurídico-patrimoniales que asume el heredero una vez que ocurre el hecho de la muerte y se transmite dentro de lo que compone el patrimonio, pues también asumiría el heredero esas cargas. Bueno, tenemos lo que es la cualidad jurídica, bueno, las relaciones jurídicas del heredero, la pluralidad de herederos, porque no solamente el heredero es uno solo, puede existir una cantidad de herederos en las cuales, aunque van a recibir el mismo patrimonio, ese patrimonio, pues en cuanto a sus derechos y acciones, pues va a corresponder una cuota parte dentro de lo que es ese patrimonio. Bueno, aquí sí voy a detenerme un poquito porque cuando ocurre ya la sucesión hereditaria, pues se van a dar una serie de momentos que es importante conocerlos. Primero, la apertura, como lo establece la norma del 993 del Código Civil, se abre en el lugar donde tuvo el causante o el de su último domicilio. Y esto es muy importante que lo aprendamos porque a los efectos de la jurisdicción competente, si se utilizan los tribunales, precisamente en lo relacionado con la sucesión testamentaria y hasta con las particiones de herencias, la jurisdicción competente es donde el causante o el decus tuvo su último domicilio. Entonces, en esto tenemos, por eso es que la apertura es donde tuvo él su último domicilio. Y eso es muy importante a los efectos de resolver. Si no se hace por vía amistosa, por vía judicial, ¿a qué tribunal hay que acudir para llevar a cabo lo de la materia sucesoral?
La delación. La delación es el llamado que se le hace al heredero para precisamente hacer suya la herencia, y esto viene desde el derecho. La adquisición, el hecho consiste en subentrar, es decir, el heredero en lugar del difunto y en, voy a elevar un poquito porque está como muy, ahora sí. El hecho consiste en subentrar el heredero en lugar del difunto y en la asunción por parte de aquel de todas las relaciones jurídicas. La adquisición depende de la voluntad del llamado, quien ejerciendo el derecho derivado de la delación acepta, expresa o tácitamente. Claro, más adelante, la delación del llamado, la adquisición, ejercer el derecho de aceptar, y la aceptación, que es precisamente ya cuando se manifiesta en forma expresa prácticamente el contenido de ese patrimonio, pues puede precisamente hacerse en forma expresa, en la cual se toma el título de la cualidad de heredero mediante instrumento público y privado. Puede ser a través del testamento, como puede ser a través de la declaración sucesoral. Tácita, cuando el heredero ejecute acto que supone necesariamente la voluntad de aceptar el heredero, acto que no tendrá derecho de ejecutar sino en calidad de heredero, o en cuanto a sus efectos, esa aceptación puede ser puro, simple o a beneficio de inventario. Bueno, acá este último, el del beneficio de inventario, sí tenemos que tenerlo muy presente porque es uno de los mecanismos por el cual en un primer momento se separan los patrimonios. Porque al hacerse el beneficio de inventario, en la cual se va a tocar más adelante, precisamente el heredero pues separa todo lo que es las cargas de lo que líquidamente le va a quedar. Porque el beneficio de inventario es precisamente, para un lado, resolver las cargas, que son precisamente los pasivos que pudiera tener esa herencia, para que en el momento de aceptar la herencia definitiva, pues sea una herencia pura, líquida y sin ningún tipo de insolvencia. Y está también el llamado renuncia a la aceptación de la herencia, que también el heredero lo puede hacer dentro de un espacio de 10 años, una vez que la herencia sea, es decir, 10 años a partir del hecho de la muerte del causante. Bien, nos vamos más adelante con la renuncia a la herencia, precisamente, ya se tocó anteriormente, en la cual, dentro del lapso de 10 años establecidos para una vez aperturada, el heredero pues puede manifestar en renunciar a la herencia. Puede ser pura y simple. En caso en que el heredero renuncie a su herencia, pasa a tercero de acuerdo con el testamento o la ley. Quien hereda la parte del renunciante. Si el causante del testamento previo sustituto realiza una sustitución que está prevista en el artículo 774 del Código Civil, no existen subtítulos designados, se procede de acuerdo al mecanismo de la sucesión legítima o del 912. En la renuncia traslativa, el renunciante beneficia a otra persona en una renuncia que se realiza a continuación de la aceptación de la herencia. Bueno, ¿esto cómo operaría para hacer un poco más clara la explicación? Bueno, así como la herencia tiene su forma de aceptar, igualmente ella puede renunciar. Esto sencillamente se tiene que manifestar, o si no, se traslada al heredero inmediato. Naturalmente, puede ser dentro del mismo grado, vamos a suponer, en otro hermano, o de acuerdo a los ascendientes o descendientes en algún ascendiente en la cual pues pudiera quedar por ahí, se trasladaría esa herencia, o en algún descendiente en la cual pues sea el que le sigue de inmediato. De todas maneras, pues las renuncias es precisamente algo muy atípico que se ve, porque mayormente se formaría, tendría un nuevo patrimonio, y en muchos casos se confunde el patrimonio original con el patrimonio heredado por ese causante. En cuanto a derechos y obligaciones de los herederos, primero, estos derechos se pueden transmitir los caracteres patrimoniales. Aquellos que no tengan carácter patrimonial, pues no son transmisibles. En cuanto a los derechos transmisibles, la regla es que todos los derechos y obligaciones del difunto se transmiten al heredero, en excepción hechas en ciertas relaciones, como en la cual no procede cuando se posee un carácter personal que impida la supervivencia después de la muerte del titular. Por lo general, las relaciones jurídicas transmisibles son las patrimoniales.
Sí, por supuesto, es que todo lo que tiene que ver con la parte patrimonial siempre va a existir la figura de la transmisión. Siempre, por lo general, el heredero puede, por eso todavía incluso se puede transmitir hasta las acciones que se tienen por esa herencia, tranquilamente el heredero pues las puede transmitir. Aquellas que son netamente personalísimas que haya dejado el causante, pues es lo que precisamente no se transmite, pero lo que es todo lo que tenga que ver con bienes, con patrimonio, sí es susceptible de la transmisión. Tenemos en cuanto a los derechos, seguimos con los derechos, obligaciones, patrimonio y cargas, dos patrimonios, el del heredero y el del cuyo o el del causante. Siendo el único patrimonio, tiene derecho a cobrarse de él, tanto los acreedores del difunto como los herederos. Esto responde a todas las deudas del difunto como si hubiera contraído a sí mismo. Acciones del heredero. Los herederos le corresponden acciones personales del difunto, de acción activa. Por lo menos el heredero único por la totalidad, el llamado a la concurrencia de los otros por la cuota que les es atribuida. Ley no pasiva es el poseedor o detenta la herencia o una cuota de esta que discute su autor principal, la condición de heredero y es necesaria la posesión actual. Es decir, cuando generalmente se tome esas acciones patrimoniales, lo que debe ocurrir es que el heredero tenga precisamente la posesión sobre él. Seguimos con otras acciones acá, acciones entre sí, acciones contra terceros, acciones relacionadas con la petición de herencia, en que la actuación del heredero en reclamar el reconocimiento de la calidad testamentaria, aún en situaciones singulares, a título del heredero o de simple poseedor contra quien posee una herencia, como sucede a título universal. Recuerda que por lo general las herencias se adquieren es a título universal. Por lo tanto, cuando se hace esa petición, igualmente tiene que seguir haciéndole a título universal como establece las normas en materia sucesoral. Seguimos con otros derechos, obligaciones, acciones posesorias en la petición de la herencia. Como heredero, la persona se encuentra en los siguientes casos. Tiene la posesión material de toda la herencia, a pesar de no ser. Tiene posesión material de toda la herencia, a pesar de solo tener derecho de una alícuota de ella. Tiene posesión material de toda la herencia. En la venta o cesión de derechos litigiosos, el heredero dispone de la misma porción o alícuota de la parte que le corresponde. Claro, acá, en esto último, pues naturalmente el heredero, mientras no haya lo que se llama las adjudicaciones, pues él corresponde la alícuota, es decir, un derecho sobre ese patrimonio heredado que adquirió esa sucesión. Por eso es que en derecho y acciones, pues sencillamente los herederos, hasta tanto no se opere una partición, ellos, aunque tengan una cuota alícuota, pues siempre van a responder y van a tener el derecho sobre todo. O sea, siempre en las comunidades sucesoras, generalmente los derechos y acciones pues se comparten en comunidad. Y como se comparten en comunidad, pues los herederos van a seguir disfrutar de sus derechos y acciones hasta tanto no decidan resolverlo ellos por vía de partición, que es lo que a la final se recomienda que se haga con ese patrimonio. Y más cuando dentro de ese patrimonio hay varios herederos. Uno solo no sería el problema, pero cuando hay varios, sí, lo más recomendable sería que se llegara a esa partición para que tenga cada quien la cuota en la cual le corresponde. Seguimos con otras figuras que están dentro de los derechos y obligaciones de los herederos, que como son las figuras de la colación y de la imputación, en la cual los herederos tienen en su haber para pedir la recuperación o traer a ese patrimonio hereditario aquellos bienes en la cual se dispusieron sin el concurso de, en ese momento, el causante o el legal. Y muchas veces, pues, estas situaciones se puedan presentar en muchos patrimonios dados en sucesión. Voy a permitirme un momentico leer este artículo, 1083, lo voy a leer directamente a la lámina,
Sin embargo, pues bueno, lo voy a acompañar aquí con la norma del Código Civil, el 1083, con respecto a la colación, en la cual muchas veces pues se presentan esas, prácticamente esas desigualdades con las figuras de los herederos y ese patrimonio dejado por el causante. Vamos a ir por aquí al artículo 1083 del Código Civil. Okay. Leo directamente. El hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea beneficio inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los descendientes de uno u otro, deberá traer a colación todo cuanto haya recibido de cuyos por donación directa o indirectamente, excepto el caso en que el donante haya dispuesto haya dispuesto otra cosa. Y más adelante, aunque el hijo haya sido de obligación de la colación, no puede haber determinado sino hasta el monto en que la... Acá, lo que explica Ruggiero, antes de la muerte, a fin de que lo... Ajá, ok, concepto de colación. Bien, entonces leyendo aquí la norma del 1083 del Código Civil y dado el concepto de colación por el cual está explicando el doctor Raúl Sojovianco, citando precisamente a Ruggiero, civilista francés, en la cual, ¿qué es lo que persigue la colación? De que la colación es una institución del derecho sucesoral en que busca el sentido de la unidad familiar. Y ese sentido de la unidad familiar conviene en que por lo menos los herederos deben tratar de tener la misma igualdad de condiciones, en la cual cuando se presentan situaciones donde un heredero aparece con bienes más que el otro y esos bienes fueron provenientes de negocios jurídicos realizados por su causante, pues el deber de ese heredero es traer ese bien para que ese bien pueda ser en partición. La obligación, ciertos herederos forzosos que concurren con otros en una sucesión de aportar a la masa hereditaria determinadas liberalidades recibidas del causante antes de la muerte de él, a fin de que los que dos participen proporcionalmente en ella. Ruggiero, citado por Sojovianco, expone que es obligación y correlativo derecho que elija a los herederos y descendientes llamados a la sucesión de un mismo ascendiente, en virtud del cual los donatarios deben aportar a la masa a dividir las donaciones que hubieran recibido hechas por él. Aquí no es tanto las donaciones, aquí más que todo se producen con esas ventas simuladas, en que muchos padres hacen a los hijos, pero cuando no se hace en igualdad de condiciones es donde se debe operar o es susceptible la operación de esta figura en la colación, porque la colación lo que busca es que todo lo adquirido por el causante quede en igualdad de condiciones hacia los herederos. Y si precisamente sé que hubo uno que salió más favorecido y otros no, pues ahí está en el deber del que salió más favorecido restituir el patrimonio y restituir el bien para que se forme ese patrimonio único y de esa manera haber la distribución desde el punto de vista equitativo. Eso es lo que persigue la colación. Por eso, como lo indica la norma del 1183 y presentado en este concepto, en la cual tanto Raúl Sojovian, citando al Ruggiero, es como precisamente un deber en la cual no se produzcan esas vivezas antes de ocurrir antes de ocurrir la situación de la muerte, porque eso viene generando una desigualdad dentro de lo llamada unidad familiar. Situación de unidad familiar que expone muy explícitamente el doctor Antonio López Herrera también en su libro de Derecho Sucesoral, libro que les recomiendo también a ustedes para su ampliación de conocimientos, porque en realidad esta figura de la colación y de la imputación pues es una figura bien interesante debido a que esto lo que busca es la unidad familiar. Claro, son procedimientos bastante delicados, acuciosos, pero sí se puede lograr la unidad familiar dentro de la recuperación de los bienes, que es lo que precisamente persigue la colación. Seguimos, las personas obligadas a colacionar, bueno, ahí ya les leí el 83 hijos y demás descendientes, es decir, los descendientes de los hijos, sería cuando dice la norma y demás descendientes, a donar del causante. Bueno,
dispensa la colación. La colación de las donaciones no constituye materia de orden público, sino que se basa en una presunción legal de la voluntad del causante. Autoriza a personas de cuya concesión se trata a relevar total o parcialmente al hijo descendiente donatario de la obligación de colacionar que le corresponde la correspondiente gratuidad. De esta forma pone de manifiesto que la liberalidad no fue hecha como adelanto y a cuenta de la herencia. Bienes colacionados, de acuerdo, todavía seguimos con la interpretación del 1083, debe ser traído a colación por el heredero descendiente todo cuanto haya recibido del feucuyo por donación directa o indirectamente, salvo disposición contraria de esto. Bueno, y tenemos las formas de hacerlo. Primer caso, retornar efectivamente a la masa, que habrá de partirse pudiendo eventualmente pasar en manos de otro coheredero por efecto de la partición. Y en segundo caso, la cosa queda definitivamente en poder de quien recibirá del heredero tanto los medios como el valor de la cosa. Bien, y la norma en la cual se basa precisamente la figura de la población. Y ya, por último, finalizamos el tema de la herencia con lo relacionado con los derechos y obligaciones del heredero, sobre todo desde el punto de vista del beneficio de inventario, que es una de las situaciones que se presenta cuando precisamente hay activos y pasivos dentro de ese patrimonio sucesoral, porque recordemos que el patrimonio son derechos y obligaciones, porque no solamente es lo puro, la pura ganancia, también las deudas entran dentro del patrimonio. Entonces, precisamente tenemos procedimientos en el procedimientos especiales y el Código de Procedimiento Civil establece que cuando se lleva una herencia a beneficio inventario, pues precisamente eso se hace a los fines primero de salir con todas las acreencias que para ese entonces dejó ese causante, y una vez que se salgan con todas las acreencias del causante, quedar ese patrimonio totalmente solvente a los fines de ahí sí llevar a cabo todo lo relacionado con la apertura, con la velación, con la aceptación y con la adjudicación a cada quien de su cuota parte de esa herencia. Bueno, aquí tenemos en el concepto institución que aprovecha el heredero para, al mantener separados los patrimonios, lo beneficia evitando el peligro de pagar con sus propios bienes los acreedores de ellos. Consiste en la declaración solemne del heredero de no querer asumir responsabilidades de tal, sino es con responsabilidad limitada. Nos ubicamos en el 1023 también del Código Civil, y el mismo establece lo siguiente. La declaración del heredero de que pretende tomar este carácter bajo beneficio de inventario se hará por escrito al tribunal de primera instancia del lugar donde se abrió la sucesión. Se publicará un extracto en el periódico oficial o en otro a falta de este, y se fijará por edictos en la puerta del juzgado. Más adelante, el heredero puede pedir que se admita el beneficio de inventario, no obstante la prohibición del testador. Y luego, desde el 1025 en adelante, pues cómo es que se lleva a cabo el inventario y todo lo que se va a indicar ahí para hacer los respectivos pagos de esas acreencias y recibir la herencia pues en forma solvente. Y la separación de los patrimonios del decuyo y del heredero. La separación del patrimonio se introduce para proteger a los acreedores del difunto y a los legatarios contra las concurrencias de los acreedores. Los acreedores de la herencia y los legatarios pueden pedir la separación del patrimonio, del decuyo y del heredero, aun cuando tenga una garantía especial sobre los bienes de la herencia. Esto sí ya es en situaciones por el cual pues los herederos pueden precisamente tener dentro de la autonomía que tenga sobre sus bienes, que los bienes del causante pues los adquieran en forma solvente, y para ello pues previamente separarlos, no confundir con los acreedores, y solamente los acreedores se limiten a precisamente ejecutar sus acreencias y garantizar sus acreencias sean con los bienes del difunto y no con los bienes del heredero. Porque, claro, en un primer momento se confunden los dos bienes, pero los herederos tienen sus derechos también de pedir estas separaciones para que precisamente las deudas sean saltadas por quienes originalmente las. Y eso pues es algo característico típico de las herencias. Por eso, generalmente, cuando se hace la declaración sucesoral,
pues además de declarar los activos, pues también se declaran los pasivos precisamente para ya ir conociendo si es necesario o no hacer esa separación de los patrimonios. Ok, ok. Vamos ahora con la otra lámina que tiene que ver precisamente con el orden de suceder. Acá tenemos y nos ubicamos la norma del 897 del Código Civil. Yo les recomiendo, por favor, a los participantes de que generalmente claro, cuando uno va directamente a los libros, pues a los autores colocan de una vez las normas. Uno, pues también en el material de apoyo coloca las normas, pero si nos podemos acostumbrar a manejar el código, pues sería bien interesante también conocer las normas directamente de la fuente, que es la ley. Bueno, el orden de suceder, pues es la forma por el cual el heredero recibe la herencia. Y esta se va a manifestar de dos formas. Primero, por medio de la ley y segundo, por medio del testamento. ¿Y ello dónde se fundamenta? Ello se fundamenta en el artículo 887 del Código Civil, perdón, 807, no es 888, es 807. Las sucesiones se definen por la ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Bueno, esa sucesión intestada, pues precisamente la que se realiza cuando consta la solvencia de la planilla sucesoral. Es la que normalmente se hace ante el SENIAT en lo relacionado con las sucesiones, y para ello se sigue la normativa establecida en la ley sobre sucesiones y demás ramas conexos, en la cual indica los procedimientos por el cual se lleva a cabo esta declaración sucesoral. Bien, la ley establece precisamente cómo es que se va en forma de ascendiente a descendiente el orden de suceder. De ahí precisamente nos vamos al artículo 822 hasta el 832 del Código Civil. Y de acuerdo a lo que establecemos aquí en la lámina, pues hay precisamente las personas cómo sucede. En primer lugar tenemos lo relacionado al padre y a la madre, suceden los hijos. Al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden los hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. ¿Cómo comprobamos legalmente la filiación? Bueno, primeramente con el documento de la partida de nacimiento o también pues, el reconocimiento de la filiación, en la cual debe constar en la partida de nacimiento. Ahí es donde tenemos la prueba de la filiación. El 823, el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trata. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sean por mutuo consentimiento, sea contenciosa favorable en ambos casos de la reconciliación. El 824, el viudo o la viuda concurren con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de ella. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos descendientes cuya filiación está legalmente comprobada se difiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendiente y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y la otra mitad corresponde íntegramente a los ascendientes.
A falta de ascendientes corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos por derecho a la representación a los sobrinos. A falta de hermanos y de sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge y a falta de que corresponde a los hermanos y sobrinos expresados. A falta de cónyuge, ascendiente, hermanos y sobrinos sucederán al de cuyos sus otros colaterales consanguíneos y así sucesivamente. Entonces, en estas normas relacionadas por el orden a suceder, primero se establecen las normas relacionadas con los que existen. Los hijos a los padres, el esposo puede heredar siempre y cuando todavía se mantenga el matrimonio, porque si hay separación de cuerpos legalmente establecida o hay ruptura del matrimonio, pues naturalmente ya ese cónyuge no irá a heredar. El viudo hereda en la misma condición como los hijos. Así vamos. Ahora, ¿qué sucede cuando falta uno de ellos? Faltan hijos, falta cónyuge, falta hermanos. La misma ley determina cómo es que van a heredar a falta de padres, a falta de hermanos, a falta de cónyuge, a falta de hijos. Eso se establece precisamente la ley. La sucesión del Estado. Acá es la otra forma en la cual ocurre un orden de suceder. Y esto se hace a través de la figura de la herencia adyacente y de la herencia vacante. Los procedimientos para ellos a través de los artículos 924, 925 y 926 del Código Civil. Acá precisamente ya el Estado puede tomar posesión de una herencia cuando por el transcurso del tiempo no aparece ningún tipo de heredero. Esta herencia no es declarada, no es conocida, y en ese momento pues el Estado lleva a cabo ese procedimiento a los fines de tomar esa herencia para sí, pero previo un procedimiento en el cual se lleva a cabo y naturalmente que no existe herederos por ningún lado. La sucesión legítima y ab intestato. La ab intestato debe entenderse la figura mediante el cual, por imperio de la ley, a la muerte del sujeto de derecho, se realiza una transferencia de derechos y obligaciones expresamente señalado en la ley, a no ser que exista manifestación de la declaración de voluntad de fallecido. Esta es la que sencillamente opera cuando se hace la llamada declaración sucesoral. Declaración que se hace ante el SEñAT y ella se rige por lo establecido en la ley de sucesiones, donaciones y demás ramos con eso. Ley que informo que deben también adquirirlas porque aunque hay un procedimiento en el cual ahora pues se lleva a cabo la declaración, pero sencillamente todavía nosotros los abogados pues podemos realizar esa ley a través de un poder notariado especialísimo que tienen que otorgar los herederos. Entonces, ese es el tipo de declaración legítima o adulteraria, la que se realiza la declaración sucesoral ante el SEñAT y una vez que se obtenga la solvencia, pues ahí ese patrimonio se transfiere a la nueva comunidad sucesoral formada. Ahí tenemos las normas relacionadas para suceder, es decir, para poder ser heredero. Tanto quienes son capaces, porque para eso hay que tener capacidad, y quienes no pueden ser herederos, incapaces para heredar. La representación. Acá es un momento muy importante porque puede suceder que antes de ocurrir el fallecimiento del causante, haya fallecido un descendiente, un heredero antes de ello. Entonces, cuando esto sucede, en la cual fallece el heredero, en este caso, sencillamente la representación opera con los herederos o con los descendientes del heredero. Entonces, como lo explica aquí Dominici, citado por Sojo Bianco, es una ficción por el cual se supone vivo al representado. Recibe los derechos que correspondían a aquel. Es decir, los descendientes del heredero de ese causante son los que van a recibir
en representación de aquel producto de que ya esta persona pues dejó de existir. Cabanela, importante jurista, define lo siguiente: el derecho correspondiente a los hijos o a los nietos para ser colocados en lugar del padre o de la madre o abuelo en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que había tocado al ascendiente paterno-materno, de haber éste podido o querido heredar. Ripet también toca el tema de la representación. Es un beneficio de ley en virtud del cual el heredero de grado más lejano es admitido para recoger la parte que hubiera obtenido por parte de su padre o madre premuertos. Esto último es lo que normalmente se coloca en la declaración sucesoral cuando se va a representar. Esto generalmente ocurre es cuando fallece el heredero del causante. Vamos a suponer A, causante principal, tenía a B1, B2, B3 de heredero y fallece B3. Pero B3 a su vez tenía dos hijos o tres hijos. Vamos a poner que dos hijos. Entonces, en el momento de llevar a cabo la declaración sucesoral, cuando se identifica al heredero fallecido, entran los dos, en vez de colocarse al fallecido, se colocan a los dos herederos y a su lado se le indica premuerto, porque ellos sencillamente antecedieron al muerto. ¿Sí? O sea, ellos sencillamente representan a ese heredero muerto años antes de haber ocurrido la muerte de quien se le está llevando a cabo la declaración. Esa situación se presenta muy a menudo cuando se lleva a cabo, sobre todo, con la sucesión ab intestato. La legítima sí tiene más que ver con la figura de la sucesión testamentaria. Es decir, cuando se hace el testamento, generalmente la legítima se tiene que respetar a los fines de que ese testamento no sea susceptible de anulación. El 883 del Código Civil nos define a la legítima como la cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y al cónyuge sobreviviente, que no esté separado legalmente de bienes. El testador no puede someter a la legítima a ninguna cargo o submisión. Es decir, es una condición especialísima que cuando se da una sucesión en testamento, por ley, una cuota de ellas ya de antemano le corresponde a los descendientes, a los ascendientes, si es que los hay, al cónyuge y al cónyuge sobreviviente. Eso sí es algo que se tiene que respetar. Si mientras la representación se da más que todo en la sucesión a bien de estatus, la legítima sí se tiene que tomar muy en cuenta cuando se da la sucesión por testamento, es decir, cuando se hereda por medio de testamento. Aquí tenemos los principios de la legítima, los herederos que generalmente deben estar dentro de la legítima y esa figura pues no se puede verdaderamente obviar cuando se lleva a cabo la realización de un testamento. La sucesión testamentaria es aquella en la cual el causante manifiesta por su última voluntad cómo van a quedar distribuidos los bienes a sus herederos. Y para ello se hace a través de un documento autenticado, más que todo a través de un testamento abierto, que eso se lleva es por actualmente, de acuerdo a las disposiciones de la ley de registro y notarías, por las notarías públicas. Aquí tenemos los fundamentos de esta sucesión testamentaria, más que todo por el fin también de que el patrimonio pues quede distribuido en partes iguales y no haya preferencias hacia de un heredero hacia otro. Ahí tenemos la definición del testamento, López Herrera, acto unilateral solemne de última voluntad y especialmente revocable, por el cual una persona dispone de la totalidad de su patrimonio. Rullero, muy similar a la definición de López Herrera,
Y cuando se está diciendo revocable, porque es que en el transcurso del tiempo el testador puede cambiar y eso puede suceder perfectamente. Es decir, no es un documento que se dispuso y hasta ahí quedó. No, mientras todavía no se haya producido el hecho de la muerte, el testador puede hacer cambios de sus disposiciones testamentarias a última hora. Entonces, por eso, a pesar de ser unilateral, voluntario, de disposición de los bienes, también es revocable porque esas cláusulas pueden ser, en algún momento pueden ser cambiadas. ¿Bien? Las clases ordinamentarios especiales otorgados en el extranjero, en la cual pues estos pues tienen que tener los respectivos trámites de los organismos consulares. Los especiales más que todo cuando se otorgan en circunstancias muy sobrevenidas, en el caso de las naufragios, este, como se dice, en formas no que el testamento ordinario, solamente por solemnidades muy especiales. Y el abierto, bueno, es el único motivo, el que normalmente se otorga y ese es el que se lleva ante las notarías públicas. Anteriormente se hacía por los registros públicos, pero ahora se hace por la notaría, de acuerdo a las disposiciones de la ley de registros y notarios. Los requisitos, manifestación directamente, esa manifestación lo hace en forma inequívoca, es un acto de última voluntad, es unilateral, debe ser consciente y libre, claro, así como hay capacidad para recibir el testamento, igualmente quien otorga el testamento tiene que tener una capacidad, y es más, esa capacidad sí tiene que ser plena. Por eso es que muchas veces las nulidades de testamento se toca mucho el tema de la capacidad y sobre todo el vicio del consentimiento, que en algunos casos se puede producir hasta forzado debido a esa condición. Aunque esto no necesariamente tiene que ser la persona esté en estado ya de gravidez, eso puede hacerlo en una época en la cual esté consciente. Por eso es que el otorgar testamento pues tiene que tener plena capacidad para el otorgamiento. Y el testador debe estar exactamente en ese acto. El heredero y el legatario, bueno, el heredero, pues el que recibe a título universal, total o parcialmente. El legatario es aquel que se ve favorecido de alguna o bien determinado en la cual, no importando que el testador haya determinado. Y el legado, como lo cita Sojo Bianco, citando también a Ruggiero, es toda disposición testamentaria que no atribuye cualidad al heredero, o sea, toda disposición a título particular, cualquiera que sea su condición que constituya una disminución de la herencia, una disposición a cargo del heredero o un tercero o una liberalidad, un lucro para el favorecido o también una carga. Es decir, es como una especie de disposición que puede dar un testador, pero no para adquirir una herencia, sino como para que cumpla determinadas disposiciones en el momento en el cual ocurra el hecho de la muerte. Eso es más que todo lo que en realidad persigue el legado. El legado no es que se adquiera el bien, que eso lo hace el heredero, sino disposiciones a lo mejor para cumplir con ciertas eh, actividades que esa persona pues en vida llevaba a cabo. Bueno, entonces, estimados participantes, pues corresponde el punto relacionado con los derechos de los herederos y el orden de suceder, que en realidad dentro de las normativas del derecho sucesoral son muy dados para el ejercicio de nosotros los abogados. De verdad, sobre todo, figuras como la colación, como la herencia, beneficio, inventario, se produce mucho en la actividad jurisdiccional y lo mismo pues realizarlo con las declaraciones sucesorales y los testamentos. Eso es algo que también se produce dentro del trabajo profesional. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención
y nos encontraremos en el tercer y último encuentro sincrónico.